Buenas noches para todos. Bienvenidos los embajadores de la comunidad académica CECEFA Casia. Bienvenidos quienes por primera vez comparten con nosotros nuestra aula virtual. Y bueno, aquí estamos con ustedes. En este espacio vamos a aprovechar, voy a compartir con ustedes el tema relacionado con el valor de las pruebas materiales y el concepto de la cadena de custodia. Es realmente la actividad que vamos a realizar en la noche de hoy. La voy a compartir con ustedes. Y vamos a compartir de una vez la pantalla para poder intercambiar este espacio con ustedes y llegar con ustedes. Bueno, en la noche de hoy y lo que corresponde a la actividad que vamos a realizar, vamos a revisar el manual de la Oficina Nacional de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2009 tuvo bien de desarrollar el manual denominado La escena del delito y las pruebas materiales, sensibilización para el personal no forense sobre su importancia. Y básicamente este manual que va a ser compartido con ustedes, el contenido del mismo, hace referencia al trabajo de los órganos de primera respuesta en diversos eventos, en eventos naturales y en eventos antrópicos. Estos eventos naturales por un lado y los eventos que tienen que ver con la intervención del hombre, pero todos resumiendo aquellos que por una u otra razón, llaman a la intervención de la investigación criminal, de la criminalística, de ese trabajo para el hallazgo de los elementos de interés criminalístico y el desarrollo de la cadena de custodia y la jornada forense en estos eventos en particular. Y habla precisamente de la sensibilización del personal no forense sobre su importancia. Cuando hablamos de investigación criminal, estamos hablando de un componente importante de hombres y mujeres que están dentro de las policías de prevención, algunos, aunque su función no es propiamente la investigación criminal, pero juegan un papel fundamental y tienen una formación para ello. Estamos hablando de las policías de investigación, las policías técnico-científicas, las policías de investigación criminal y las policías judiciales. Estamos hablando del Ministerio Público, de la Procuraduría del Estado en algunos casos, y estamos hablando del sistema de administración de justicia propiamente. Y esto ha sido específicamente para aquellos eventos que si bien señalan a estas personas, pero también a este segmento de servidores públicos dentro de los organismos los cuales acabo de señalar, pero también involucra a otros como el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja en algunos casos, la Fuerza Armada, las organizaciones de búsqueda y rescate, los organismos de tránsito y vialidad, que tienen una intervención especial tienen una intervención especial en eventos de diversa naturaleza y que están obligados a tomar medidas respecto de los términos de la investigación criminal, la cadena de custodia y elementos que vamos a abordar no solamente en esta ponencia, sino que ustedes van a conocer por los enlaces que sus administradores les harán llegar para conocer el contenido total de nuestro congreso.
Este manual ha sido elaborado por la sección de laboratorios y asuntos científicos, como les he dicho, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con sede en Viena. Su edición es del año 2009 y hace referencia específicamente a algunos aspectos de interés. Yo comentaba con uno de los facilitadores de este programa el día de hoy, el comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, John Tovar, que respecto del contenido de este manual vamos a hacer llegar unas observaciones precisamente a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con sede en Lima para precisamente precisar algunos detalles que tiene el manual y que van a servir este congreso experimental. Va a servir para hacer llegar nuestras observaciones que consideramos deben ser incorporadas en la revisión del manual que fue dado en 2009 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El valor de las pruebas materiales y el concepto de la cadena de custodia, a pesar de que el propio manual nos habla de pruebas materiales, cuando nosotros llegamos al desarrollo del trabajo de investigación de campo sobre todo, no nos estamos refiriendo a pruebas materiales. En el sitio del suceso o en la escena del crimen, la connotación de sitio del suceso o escena del crimen va a variar de acuerdo al país. En el sitio del suceso o escena del crimen, nosotros no tenemos pruebas. Nosotros tenemos indicios. Nosotros podemos hacer el hallazgo de evidencia que, en resumidas palabras, para los cuerpos de investigación técnico-científica, para las policías de investigación, para las policías judiciales, se van a tener como elementos de interés criminalístico. Es decir, difícilmente nosotros vamos a poder hablar de pruebas en el sitio del suceso. En el sitio del suceso, con la llegada de las policías uniformadas, que son las policías de prevención, con la llegada de nuestras policías ostensibles, el trabajo de estas organizaciones es la preservación del sitio del suceso una vez que se conoce sobre la comisión del hecho delictivo. Una vez que ya el personal de policía o el propio Ministerio Público conoce sobre la comisión de un hecho punible de acción pública que es perseguible de oficio en función de la propia misión de estos órganos de seguridad, las policías de prevención deben sin dilación trasladarse al sitio del suceso o a la escena del crimen y resguardar la escena, resguardarla, para que permitan que la llegada de los funcionarios del órgano de investigación pueda ser en condiciones de que la evidencia, los elementos de interés criminalístico en el sitio del suceso sean resguardados para que puedan ser hallados, puedan ser observados, puedan ser colectados, puedan incorporarse a la cadena de custodia y posteriormente, con un trabajo pericial, esos elementos se puedan convertir finalmente en prueba, que es lo que demanda el sistema de administración de justicia para debatirlo en los eventuales juicios orales y públicos. Entonces, sobre este tema vamos a precisamente a hacer referencia sobre las pruebas materiales en la escena del crimen, entendiendo que en la escena del crimen nosotros no hablamos de pruebas. En la escena del crimen nosotros vamos a hablar de indicios, vamos a hablar de evidencia, vamos a hablar de elementos de interés criminalístico para que posteriormente, con este trabajo de la cadena de custodia y todo lo que involucra, podamos llegar a que en un tribunal, ante un eventual juicio oral y público, podamos incorporar eso que nació como un indicio, podamos incorporarlo como una prueba para el sistema de judicialización, como una prueba para el juicio oral y público. De esta manera, debemos señalar que el valor de los elementos materiales de interés criminalístico se suscita en el propio sitio del suceso o en sus lugares conexos. Tenemos un sitio donde ha podido ocurrir el delito,
hay ocasiones en que el delito ocurre en un lugar y termina en otro completamente diferente. Y esos lugares conexos están relacionados precisamente con el sitio del suceso, con el sitio de liberación y con ese recorrido que hay entre uno y otro. En todos esos lugares es necesario que el desarrollo de la actividad de investigación criminal sea eficiente, sea efectivo. Entonces, los elementos de interés criminalístico dentro del sitio del suceso pueden ser cualquier cosa. Pueden ser desde objetos enormes, objetos muy grandes, hasta partículas microscópicas que van a requerir el trabajo eficiente del personal que realiza la investigación criminal para poder detectar, para poder hallar, para poder localizar, para poder descubrir estas partículas microscópicas e incorporarlas a través del procedimiento que plantea la ley adjetiva al proceso de investigación criminal y que se cumplan las previsiones del debido proceso, que nos permitan determinar cómo se originó la perpetración del delito, cómo se recogen estos elementos en la escena del delito y en los lugares conexos. Es decir, de qué manera va a actuar nuestro personal de investigación respecto del abordaje del sitio del suceso, del abordaje de la escena del crimen. Básicamente, esto, aunque nuestro manual, el manual que ustedes van a recibir, hable del valor de las pruebas materiales, estas van a ser sí y solo sí pruebas en el momento que cumplidas las previsiones del procedimiento del manual de cadena de custodia lleguen a conocimiento de un juez de control de garantías, de un juez constitucional, y este diga sí, efectivamente, en el cumplimiento de este proceso de investigación, estas pruebas cumplen con los requisitos de ley, cumplieron con los extremos necesarios para ser consideradas como tales, como prueba. Y lógicamente eso va a ser conocido por un juez competente en materia de juicio oral y público. En el sitio del suceso, los elementos materiales. Bueno, tenemos elementos materiales. Vamos a hablar, no vamos a hablar en este caso de los elementos documentales. Los elementos documentales, aunque pertenecen a este proceso de investigación, pero vamos a hablar de los elementos materiales, de la inspección técnica en el sitio del suceso. Bueno, el sitio del suceso o la escena del crimen nos va a permitir primeramente la localización. Cuando las comisiones de nuestra policía de investigación llegan al sitio del suceso, una vez que se ha cometido el hecho delictivo, una vez que ya las autoridades tienen conocimiento y se ha preservado la escena del crimen y se ha notificado a la policía de investigación, recordemos algo, no es función de la policía de investigación estar en la calle atentos a lo que ocurre para ir de inmediato, no. Ese trabajo lo realizan las policías uniformadas, las policías de prevención. Y las policías de prevención, a través de la información que reciben, notifican a la policía de investigación para que se traslade a un lugar determinado. O puede ser bajo instrucciones propiamente del Ministerio Público o a requerimiento de testigos y víctimas que han hecho referencia sobre la comisión de determinado hecho delictivo para que la policía de investigación se traslade al sitio y comience con su trabajo de investigación, con su trabajo de peritación científica. Entonces, en el sitio del suceso podemos tener un trabajo realizado a través de la localización, que es nada más y nada menos que la acción de localizar en el sitio a alguien o algo. Entonces, llegan las comisiones de la Policía de Investigación Criminal, de la Policía Técnico-Científico, de la Policía Judicial al sitio del suceso y puede realizar la localización de algún elemento material, de algún indicio, ¿verdad? También puede generarse el descubrimiento, y en criminalística es el reconocimiento de un órgano de instrucción sobre un hecho determinado, una situación o un suceso relevante que desde el punto de vista jurídico penal permite tener conocimiento sobre los detalles del hecho delictivo, sobre la culpabilidad que pudiera presentar respecto de alguna persona,
sobre los móviles y otros detalles de importancia. De ahí se van a desprender algunas hipótesis en función de las circunstancias de modo, tiempo y lugar. La investigación en el sitio del suceso comienza precisamente para tratar de determinar efectivamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Qué ocurrió y cómo ocurrió? Circunstancias de modo. ¿Cuándo ocurrió la línea de tiempo? ¿En qué momento precisamos cronológicamente la ocurrencia del hecho? Entonces ahí está la circunstancia del tiempo. ¿Y dónde ocurrió? Realmente estamos investigando en el sitio donde ocurrieron los hechos. Ese es realmente el sitio donde ocurrió. ¿Es el lugar de liberación? ¿O simplemente se trata de un proceso de descubrimiento de elementos en un sitio conexo por donde de una u otra manera se trasladaron estos elementos vinculados con la comisión del delito de un lugar a otro? No lo sabemos. Entonces ahí está el tema del descubrimiento. Tenemos la aportación dentro de esta revisión que estamos haciendo, y es cuando se aporta una cosa, se aporta una información, se aporta un elemento para lograr un fin, en este caso para la investigación. Cuando alguien aporta, cuando de alguna manera esa aportación tiene como resultado fundamental la investigación y el descubrimiento de la verdad para el esclarecimiento del hecho. Esto sucede también en el sitio del suceso. Y el hallazgo, entendiendo que es el acto de hallar, lo que efectivamente se denomina hallazgo. Este verbo, por su parte, alude a descubrir o dar con algo que se estaba buscando o que de manera espontánea es hallado por nosotros. Entonces tenemos, y regresamos a las láminas anteriores, la localización, el descubrimiento, la aportación y el hallazgo. ¿Y sobre qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo precisamente a los indicios. No nos estamos refiriendo a una prueba. Y quiero que tomemos nota de este particular, porque la legislación procesal penal, es decir, la ley adjetiva penal, el código de procedimiento penal y todos los manuales procedimentales en torno a los procedimientos de criminalística nos van a dar referencia que las pruebas no son propiamente las emanadas del sitio del suceso y del trabajo incipiente de investigación criminal. Esos son indicios. Y esos indicios, una vez que el tratamiento de la criminalística ejecuta su trabajo inicial, nos permite a nosotros llegar precisamente a la localización de elementos o materiales que nos van a permitir al final deducir la existencia de algo, que nos van a permitir tener un conocimiento directo, un conocimiento lo más cercano posible a lo acontecido, y que esos indicios nos van a permitir precisamente levantar algunas hipótesis que nos van a ayudar a transitar un camino más certero respecto de la investigación que estamos realizando. Esos indicios que nosotros estamos, esos indicios que están presentes en el lugar, en el terreno donde estamos realizando nuestra investigación, se van a convertir a través del tratamiento criminalístico precisamente en elementos de interés criminalístico. Todos esos indicios, todos esos elementos materiales en el sitio del suceso, una vez puesto, por darle alguna connotación, puesto bajo la lupa de nuestros investigadores, se convierten en elementos de interés criminalístico. Yo les decía al principio,
de lo macro, de lo más grande a lo microscópico. En el sitio del suceso pueden haber elementos que son propios del sitio y que se mimetizan, se confunden en el propio escenario. Le impone una responsabilidad enorme a los criminalistas de campo, precisamente determinar en el sitio del suceso cuáles son los elementos de interés criminalístico, precisamente cuando estos elementos se pueden mimetizar, se pueden camuflajear, se pueden confundir con todo lo que hay en la escena. Claro, en la escena vamos a poder en algún momento, ningún sitio del suceso se parece a otro, siempre va a tener variables, siempre va a tener diferencias respecto de uno que hemos visto anteriormente y este va a ser diferente con el próximo. Habrá algunas similitudes que nos permitan observar en nuestro trabajo de investigación, pero siempre vamos a encontrar elementos diferentes. Bueno, habrá elementos en algún momento que se confunden, que se mimetizan dentro del escenario, pero en algunos casos hay elementos que no son propios de la escena y que le permiten al investigador inmediatamente identificarles para hacer el tratamiento correspondiente y hablar precisamente de que esos indicios, esa evidencia presente en el sitio se va a convertir en un elemento de interés criminalístico. ¿Por qué son elementos de interés criminalístico? Porque precisamente esos elementos materiales que encontramos en el sitio, que nosotros podemos llegar y decir, bueno, es que yo me encontré un yesquero. Bueno, ¿y qué tiene que ver un yesquero? Vamos a simular un escenario, un siniestro, un evento en un bar. Y dentro del bar que se inicia la investigación, se va a tomar como elementos de interés criminalístico un yesquero. Bueno, pero cualquiera puede decir, pero es que en un bar es natural que se localice un yesquero, porque en el bar la gente, aparte de libar bebidas alcohólicas, está fumando. Sí, lo que pasa es que estamos investigando un incendio generado en el bar y ese incendio generó como consecuencia el fallecimiento de un número importante de personas por todo lo que involucra la devastación que hacen las llamas y todo lo del incendio. Entonces, ese yesquero es un elemento de interés criminalístico. Como puede ser en cualquier lugar un arma blanca, como puede ser en cualquier lugar un arma de fuego, como puede ser una piedra, como puede ser un objeto contundente, un bate, un palo, puede ser cualquier cosa. Cualquier elemento material que guarde relación con el delito que estamos investigando y que nos permita a través de ese trabajo de investigación, la determinación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, será para nosotros un elemento de interés criminalístico. Entonces, ese indicio presente en el sitio del suceso se va a convertir en un elemento de interés criminalístico. A los efectos de la criminalística se va a convertir en evidencia, porque precisamente demuestra evidentemente parte de los hechos a través de una aproximación sobre la investigación que se está realizando. Estos elementos de interés criminalístico, este trabajo donde, bueno, hemos encontrado una serie de indicios, hemos hallado, hemos localizado, hemos descubierto una serie de indicios en el sitio del suceso o en sus lugares conexos y que se han convertido en evidencia, y eso nos permite hablar de elementos de interés criminalístico, deben obligatoriamente convertirse, dejar de ser elementos de interés criminalístico para convertirse en elementos de convicción. Y aquí yo voy a hacer una pausa. ¿Por qué elementos de convicción? Es que efectivamente cuando yo inicié esta disertación, les hablé de los diferentes actores que participan en este proceso de investigación en el sitio del suceso, que participan del hallazgo de los elementos de interés criminalístico y que participan también de la realización de los protocolos de la cadena de custodia respecto de la jornada forense ante diferentes eventos. Y yo les hice referencia sobre el trabajo que hace la policía uniformada, que es la policía de prevención, que su trabajo es propiamente a través de la
presencia del elemento policial uniformado para disuadir a quienes pretenden perturbar el orden público, a quienes pretenden delinquir. Es a través de la presencia policial. Ese es el trabajo fundamental. A mayor presencia policial, las incidencias delictivas deberían ser menores, porque la presencia policial es un factor disuasivo a los elementos socialmente inadaptados. Entonces, este trabajo en el sitio del suceso, donde ha llegado la policía uniformada, ha resguardado el sitio del suceso, han llamado a la policía de investigación y la policía de investigación ha llegado con sus equipos multidisciplinarios, ha observado, los funcionarios de estas comisiones han observado el sitio del suceso y comienza un trabajo de investigación de campo para localizar, para descubrir, para hallar, ¿verdad? Para recibir aportes diversos en el sitio del suceso sobre indicios que nos abonen a la investigación y que éstas se conviertan en evidencia y que esta evidencia sea elemento de interés criminalístico, tiene un elemento fundamental. ¿Y cuál es el elemento fundamental? Que la fiscalía, que el Ministerio Público debe resguardar, debe garantizar que la policía cumpla con preceptos constitucionales y legales. Esto no es otra cosa que el cumplimiento del debido proceso en cualquier país del mundo. No me estoy refiriendo a ninguno en específico. En cualquier país del mundo, el Ministerio Público, no solamente el Ministerio Público, finalmente los jueces también tienen esta responsabilidad, pero el Ministerio Público es el garante de que efectivamente los órganos de investigación sean autónomos del Ministerio del Interior o trabajen directamente con la Fiscalía, pero es el Ministerio Público quien garantiza el cumplimiento de las previsiones constitucionales y legales para que se pueda garantizar que ese trabajo de investigación donde se localizaron algunos indicios, esos indicios se convirtieron en evidencia, esa evidencia en elementos de interés criminalístico, dejen de ser elementos de interés criminalístico para convertirse en elementos suficientes de convicción. ¿Y por qué elementos suficientes de convicción? Bueno, porque ese trabajo que ha realizado nuestra policía de investigación, ese trabajo que ha realizado nuestro equipo técnico, debe ser garantizado, no debe tener ninguna mancha, debe cumplir con previsiones legales y constitucionales que permitan decir que se ha respetado el debido proceso en la realización de esta investigación. Y en función de ello, el Ministerio Público, abonando a la investigación fiscal o a la investigación judicial, puede decir que en cumplimiento de las anteriores, ya el Ministerio Público tiene elementos de convicción. Elementos de convicción son aquellos elementos que van a convencer. ¿A quién? A un juez. Bueno, realmente tiene que convencer a dos jueces. Al primer juez que tiene que convencer es a un juez que pudiera ser llamado juez de control, o pudiera ser llamado juez de garantías, o pudiera ser llamado juez de garantías y control constitucional, legal o judicial, cuya única responsabilidad es velar para que en la fase inicial, en la fase incipiente, en la fase preparatoria, en la fase de investigación primaria, la policía cumpla con este debido proceso y el Ministerio Público garantice que eso ha sido de esa manera. En la mayoría de los países donde se ha pasado de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, que es el que actualmente predomina en toda la región. Creo que el país donde recientemente ya se está trabajando con el sistema acusatorio es Panamá. El Ministerio Público es el rector de la investigación criminal. Es decir, a pesar de que en la mayoría de los países la propia policía es la responsable de todas las diligencias de investigación y en la entidad donde están adscritos los criminalistas, es el Ministerio Público el responsable de dirigir la investigación. Hay algunos otros países donde la investigación la realiza la propia fiscalía y toda la investigación criminal la realiza el Ministerio Público.
No en todos los países el Ministerio Público actúa de esa manera, pero sí en todo el Ministerio Público es el rector de la investigación criminal. Es el que dice de qué manera debe hacerse la investigación y hacia dónde deben apuntar los esfuerzos de los investigadores criminales efectivamente para abonar en función de el resultado de que nos permite el descubrimiento de la verdad para hacer justicia. Entonces, estos elementos de convicción no son otra cosa, sino los elementos que van a convencer primeramente a ese juez, y ese juez diga que efectivamente, observando que se han cumplido todas las previsiones constitucionales y legales, ese juez admite lo que fue en principio un indicio que pasó a ser evidencia, y esa evidencia pasó a ser elemento de interés criminalístico. Vamos en ese mismo orden: indicios, evidencias, elementos de interés criminalístico. Pasó a ser para el fiscal del Ministerio Público elementos de convicción, y el juez determina a través de esa revisión exhaustiva, porque debe ser exhaustiva, porque eso es, la ley le solicita a este juez de control y garantías que él sea exhaustivo en esta revisión. De oficio, pero también solicitado por las partes, solicitado por el propio Ministerio Público o solicitado por la defensa, bien sea pública o sea privada, cualquiera de ellas, independientemente de su adscripción. La defensa pública, su adscripción es del propio Estado, partiendo de el principio y derecho de el derecho a la defensa. Pero pudiera ser una defensa privada, y en los dos casos es válido que las defensas soliciten tanto al Ministerio Público como al órgano jurisdiccional el cumplimiento de todas las previsiones legales y constitucionales. Entonces, esos elementos de convicción que finalmente obtiene la Fiscalía, que obtiene la Fiscalía General de la Nación o la Fiscalía de la República o el Ministerio Público o la Procuraduría, que para el fiscal son elementos de convicción, se convierten en pruebas que acepta, que admite, que el juez de control y garantías dice sí, se cumplieron con todas las previsiones legales y constitucionales para considerar a lo que fue en su principio un indicio, que fue en su momento una evidencia, que se convirtió en un elemento de interés criminalístico y que pasó a ser elemento de convicción, pasa en este momento a transformarse en un medio de prueba. Y como medio de prueba vamos a tener a los elementos materiales, porque también pudiéramos tener como órganos de prueba a personas que van a deponer ante un juez sobre lo que conocen sobre particular hecho, que van en condición de expertos, que van en condición de peritos o que van en condición de testigos. Son personas que deponen respecto de lo que conocen en un hecho delictivo en particular. Entonces, elementos de convicción son esos, son elementos que precisamente van a convencer primeramente a un juez de control para que los admita como prueba, y finalmente a un juez responsable del juicio oral y público para que, aplicado un procedimiento que se llama o un principio dentro de este sistema de inmediación, que tienes que estar allí, que tienes que estar presente para conocer, se pueda valorar esos elementos que dentro de la investigación sirven para demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Sirven para demostrar qué ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió y dónde ocurrió. Y en ese cómo y qué ocurrió, quiénes son los responsables. Si hay un solo responsable o si hay múltiples responsables en diferentes roles en la participación de la comisión delictiva. Bien porque actuaron como autores, bien porque fueron planificadores, bien porque fueron cooperadores inmediatos, bien porque fueron cómplices, cómplices necesarios, cómplices no necesarios, y pare usted de contar todas las modalidades en las que personas pueden participar por acción o por omisión. Entonces, al final, estos elementos de convicción se van a convertir precisamente en las pruebas materiales que
van a ser debatidas en un eventual juicio oral y público. Y yo me estoy refiriendo ahorita exclusivamente a las pruebas materiales, pero en los elementos documentales que en algún momento puede ser parte de la investigación, porque hay elementos materiales y hay elementos documentales que van a permitir efectivamente ir comprobando, ir debatiendo, ir demostrando algunas cosas. Bueno, estas pruebas documentales o estos elementos documentales van a correr con la misma suerte. Se van a convertir en elementos documentales de interés criminalístico, van a ser una evidencia, ¿verdad? Eso se va a convertir cuando ya esos elementos documentales, esos documentos, esos papeles que son necesarios para la investigación, se determina que hay cumplimiento del debido proceso, que han sido obtenidos lícitamente, que no hay ningún inconveniente, que no hay solicitudes de tacha sobre estos papeles, se convierten en elementos de convicción y los jueces también van a considerar que estos elementos documentales se conviertan en pruebas documentales. Entonces tenemos para un proceso pruebas materiales y pruebas documentales. En materia penal tenemos estas variables que prácticamente son las mismas del propio proceso civil. Bueno, respecto de los elementos materiales que fueron indicios, que fueron evidencias y que se convirtieron en elementos de convicción, como les dije anteriormente, es en una sala de audiencias ante un juez de control de garantías constitucionales, penales, garantías de proceso que se van a convertir en medios de prueba. Esos elementos materiales se van a convertir en medios de prueba, porque esos medios materiales y documentales corren la misma suerte, tanto los materiales como documentales, para convertirse en medios de prueba. Y vamos a tener al final tanto medios de prueba como órganos de prueba. Los medios de prueba para referirnos a los elementos materiales y documentales, y los órganos de prueba para referirnos a las personas. Y entre los medios de prueba y los órganos de prueba, cada código orgánico procesal penal, cada código de proceso penal o cada ley de proceso penal va a tener una caracterización especial para saber de qué manera se incorporan los medios y los órganos de prueba para los efectos del juicio oral y público. Entonces, en un repaso muy sencillo, las pruebas materiales o inclusive las pruebas documentales versadas en indicios y en evidencia, que fueron inicialmente elementos de interés criminalístico y que se convirtieron posteriormente en elementos de convicción, pasan al final a convertirse en medios de prueba valorados y aceptados para la realización del juicio oral y público. Estos medios de prueba y estos órganos de prueba van a garantizar en un esquema interesante dentro del sistema de administración de justicia, precisamente la judicialización, donde donde hay necesidad del cumplimiento del debido proceso, transformar esto en dos escenarios bien interesantes. El primero de ellos, el de la justicia formal, donde el Estado, porque es el Estado, va a garantizar la administración de justicia formal, es decir, la justicia tal cual como está contemplada en la norma, o sea, la formalidad, la forma, eso es justicia formal. Bueno, de acuerdo a las expresiones de la ley sustantiva que va concatenada con la ley adjetiva, el Estado va a garantizar el cumplimiento de esta justicia de forma. Pero también un escenario importante es el cumplimiento en el fondo de la justicia material, que el cumplimiento de todos estos procesos, que la judicialización en cumplimiento del debido proceso permita respecto de básicamente de los sujetos pasivos de la perpetración del delito o las víctimas del delito, que haya una justicia material.
justicia formal y justicia material. Son temas importantes de discusión, no corresponden a este espacio, pero son necesarios señalarlos como escenarios válidos cuando estamos hablando de que los medios de prueba van a terminar, medios y órganos de prueba van a terminar en un proceso de judicialización con el cumplimiento del debido proceso para llegar a estos dos escenarios, la justicia formal y la justicia material. Sin embargo, incluso el valor de las pruebas, ya estamos hablando que fue aceptadas por el tribunal correspondiente, estamos hablando ya de pruebas, que las pruebas recuperadas con el mayor esmero y mejor conservadas pudieran tener inconvenientes si no hay una debida cadena de custodia. Y aquí yo voy a hacer una pausa que para nosotros es imperativa para que cada uno de ustedes pueda tomar agua, pueda incluso ya en el chat colocar sus interrogantes sobre todo lo que hemos hablado de los elementos materiales, los elementos de interés criminalístico, los elementos de convicción y finalmente las pruebas materiales, hacer sus interrogantes para comenzar a hablar sobre lo que dejo ya en esta lámina sobre la cadena de custodia y planteo lo que está en la lámina. El valor de las pruebas recuperadas con el mayor esmero y mejor conservadas pudieran ser afectadas si no hay una debida cadena de custodia. Me están indicando la coordinación que no vamos a hacer la pausa acostumbrada, sino que vamos a ir continuos con esto y dejamos el tema de las interrogantes para el final de la exposición. Entonces aquí comenzamos a hablar sobre la cadena de custodia. Y la cadena de custodia precisamente es uno de los elementos fundamentales dentro de este proceso. Tiene una importancia manifiesta sobre el proceso penal, sobre este proceso que estamos revisando en esta información que estamos compartiendo con ustedes, porque la cadena de custodia viene precisamente al cumplimiento de ese debido proceso al cual hemos hecho referencia hace menos de 2 o 3 láminas en la explicación que estamos dando, y que plantea un procedimiento especialísimo dentro de este proceso de investigación.